noches a todas y todos nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy informándoles de una de las patologías o otra de las patologías que tenemos en nuestro país, que hay actualmente en México y que es importante que la población conozca. Como bien lo comentó el doctor Alomía, pues el día de hoy platicaremos un poco acerca de lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad que nosotros la conocemos o la catalogamos como una enfermedad transmitida por vector. ¿Qué es esto? Es una enfermedad que requiere, como su nombre lo indica, de un vector, de algo, a alguien, eso que lo transporta para poder llegar hasta nosotros. Entonces, contamos en México con un grupo de enfermedades que nosotros las conocemos y las catalogamos como enfermedades transmitidas por vector. El día de ayer, como ustedes saben, mencionábamos acerca del Día Mundial de la Lucha contra la Malaria. La malaria también es una enfermedad transmitida por vector y el día de hoy venimos a hablar específicamente del tema de dengue. Entonces, miren, es importante que nosotros sepamos qué es el dengue, quién la transmite, cómo se comporta, cómo se manifiesta. El dengue, ustedes pueden ver, es una enfermedad que se transmite mediante la picadura de un mosquito. Este mosquito, su nombre es Aedes aegypti. Específicamente, la hembra de este género es quien puede transmitir la enfermedad. Entonces, el dengue es una enfermedad viral, es decir, quien produce la enfermedad es un virus que requiere de este mosquito para poder reproducirse, para poder permanecer y para llegar al humano. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay enfermedades transmitidas por vector, sin embargo, estas también son causadas por virus, por bacterias, por parásitos, etc. En este caso, el dengue pues es una enfermedad viral. Cuando un mosquito sano se alimenta de una persona que está infectada, al momento de alimentarse, el mosquito adquiere este virus, ingresa a su torrente, se hace dentro de él un ciclo de reproducción del virus y al momento que este mosco vuelve a alimentarse de alguna otra persona que está sana, en ese momento transmite el virus que causa la enfermedad. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el resto de mensajes o el resto de información complementaria que les daré acerca de cómo podemos prevenir la enfermedad tiene que ver con la permanencia del vector. Es decir, si yo desde mi casa trabajo para que no haya lugares donde este vector, el mosquito, viva o se alimente, entonces podré mantenerme lo más segura o alejada de la enfermedad y por tanto estas medidas de prevención tienen que ver con el control del vector. ¿Qué puedo yo hacer para controlar o para disminuir la presencia de este vector que va a transmitirme la enfermedad? Entonces vean, dentro de las características yo les había comentado que únicamente la hembra de este mosquito es quien va a transmitir la enfermedad al momento de alimentarse de una persona que está infectada, va a adquirir el virus y a la siguiente persona de la cual este mosco se alimente va a ser a quien le va a transmitir la enfermedad, le va a transmitir este virus. Es importante, como ya les mencioné, que para que esto permanezca, pues el mosco requiere de un hábitat, requiere de un lugar en donde él se sienta a gusto y donde pueda vivir y donde pueda reproducirse. Estos lugares donde el mosco vive y se reproduce son conocidos como criaderos. ¿Cuáles pueden ser criaderos? Los criaderos son específicamente lugares en donde nosotros podemos identificar agua limpia, esto es muy importante, agua limpia y estancada. Mucha gente cree que si yo tengo un criadero, puede ser un contenedor de agua que está tirado en mi patio, que tiene agua sucia, ¿verdad? Que tiene ahí varios días, pues ahí va a estar el mosco. El mosco es un ser vivo que requiere un ambiente también limpio para colocar sus huevecillos y que estos puedan eventualmente eclosionar
y darme un mosco nuevo que se va a alimentar de alguien enfermo y que después va a ir a infectar a más personas. Entonces, cualquier tipo de contenedor de agua, con agua limpia y agua estancada, puede ser un criadero. Por eso es importante que yo lo sepa y que si yo en mi hogar tengo contenedores de agua, pues sepa cómo mantenerlos libres de el mosco para que no se conviertan en criaderos, ¿sí? Entonces, también hay que recordar que los huevecillos del mosco pueden aguantar o pueden perdurar en un ambiente seco durante un periodo de tiempo prolongado. Por eso es importante que si yo tengo un contenedor de agua y lo vacío, además lo lave. ¿Para qué? Para que esto elimine estos huevecillos de este vector, ¿sí? ¿Podemos dar la siguiente, por favor? Entonces, bueno, ya platicamos un poco acerca de quién transmite la enfermedad y qué requiere este vector para sobrevivir y para mantenerse cerca de nosotros. Ahora, si yo soy una persona que este mosco que tenía el virus se alimentó de mí, ¿verdad? Y se va a desarrollar la enfermedad, ¿qué es lo que yo voy a identificar como manifestaciones? Las primeras manifestaciones del dengue son manifestaciones con características similares en varias de las patologías que he tenido la fortuna de venir a comentar con ustedes. Entonces, lo primero que voy a identificar o dentro de la sintomatología que yo voy a identificar está la fiebre. Y aquí hago una pausa. Yo les daré una serie de síntomas que se manifiestan en los adultos, sin embargo, en los niños, lo primero que yo voy a identificar y con lo único que yo tengo que pensar o considerar que puede ser dengue es la fiebre, ¿sí? En los niños, la fiebre es un signo, es un síntoma que a mí me tiene que llamar la atención y decir, no es normal que mi niña o mi niño tenga fiebre. Entonces, siempre que un pequeño, una pequeña tengan fiebre, lo ideal es no automedicarse, no automedicar y siempre acudir al centro de salud. Esto es un mensaje muy importante. Dentro de la sintomatología, como les decía, pues está la fiebre. Otro de los síntomas que nosotros podemos identificar son las mialgias y artralgias. Este es el nombre obviamente médico, pero básicamente lo que son las mialgias y las artralgias es el dolor muscular y el dolor de articulaciones. Entonces la persona tiene fiebre, la persona tiene dolor en los hombros, en la cadera, en las rodillas, puede tener dolor en las pantorrillas, ¿verdad? Tiene dolor muscular, dolor de articulaciones, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza. Uno de la sintomatología que mencionan muchos de los pacientes es que tienen dolor detrás de los ojos. Nosotros lo conocemos como dolor retroocular, pero también hay gente que no logra identificar específicamente este dolor que pareciera que está detrás de los ojos y entonces nos dicen, es que me duele la cabeza y me duelen los ojos, ¿no? Siento que mis ojos están presionados o apretados. Entonces, toda esta suma de sintomatología, fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de ojo, dolor de cabeza, me tiene que hacer pensar en dengue. ¿Qué es esa otra cosa por la cual yo voy a pensar en dengue? La asociación epidemiológica, es decir, que yo viva en un lugar en donde hay casos de dengue. ¿Por qué? Porque recuerden, para que yo pueda tener dengue, tengo que vivir o tengo que haber viajado o visitado un lugar donde hay casos confirmados de dengue y también está el vector. El dengue no se transmite porque una persona con dengue me toque, me abrace, me estornude cerca o tenga tos. Es decir, requiere de este vector para que la enfermedad llegue. Por eso es importante que nosotros también sepamos cuáles son los lugares en donde hay dengue en México y también lo veremos más adelante. Ahora, otro punto importante de dengue, ya dijimos cuál es la sintomatología básica, pero es que hay ciertos signos de alarma en dengue y estos signos de alarma tienen que ver con la fisiopatología de la enfermedad, es decir, qué causa la enfermedad al interior de mi cuerpo y qué órganos está dañando, y esas van a ser las manifestaciones que yo voy a tener. Entonces, signos de alarma: dolor abdominal intenso,
vómito que no se detiene, ¿sí? Un vómito que no se detiene, que es persistente. Puedo tener sangrados a diferentes niveles. Desde un sangrado de encías, no es normal que me sangren las encías. Un sangrado de encías, como lo pueden ver, o un sangrado ya sea por la vagina o por el recto. En el caso de las mujeres, pues sobre todo en etapas o en momentos que no esperarían que fuera el momento de su menstruación o de su periodo, y que tenga este tipo de sangrados sumados, ya lo dijimos, a la fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, ¿verdad? Dolor de cabeza o dolor retroocular, pues bueno, me tiene que orientar a que ahí hay signos de alarma, es decir, que la enfermedad, la sintomatología está evolucionando de tal manera que puedo llegar a presentar manifestaciones graves de la enfermedad. Y aquí viene el siguiente punto, que son las complicaciones. Puede iniciar con un sangrado de encías, puede complicarse a un sangrado severo, un sangrado mayor. Incluso este sangrado me puede llevar a un daño de órganos importantes como son el hígado, los riñones. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que nos manifiesta la gente? Lo que coloquialmente la gente nos dice: pues es que fíjese que traigo un hinchazón de las piernas, ¿no? Mis piernas están muy inflamadas o estoy reteniendo líquidos. Todo esto a mí, señora en casa, me tiene que llamar la atención. Si yo vivo o viajé a un lugar donde sabemos que hay dengue, donde existe el vector y tengo estas manifestaciones, puedo tener dengue. Entonces, recuerden, no automedicarse y acudir a su centro de salud para que nos hagan las pruebas para diagnóstico. El diagnóstico, ¿quién lo va a hacer? Personal de salud. Sí, eso es importante. Y todo esto pues requiere que me hagan un interrogatorio y que yo pueda transmitirle al médico, a la médico, qué es lo que siento, qué me pasó, a dónde viajé, cuándo iniciaron mis manifestaciones, para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Recordemos entonces, en menores de 5 años, solamente con fiebre, yo tengo que solicitar atención médica, independientemente que sea dengue, que sea sarampión o que sea cualquier otra de las enfermedades que ya hemos venido a comentar con ustedes. Todos y todas estamos en riesgo de enfermar. No hay algo que me proteja, es decir, no es que porque soy mujer no me va a dar dengue, no es porque es hombre no le va a dar dengue, no es porque es un bebé no le va a dar dengue. Entonces recuerden, todas estas enfermedades que nosotros hemos mencionado con ustedes a lo largo de diversas conferencias existen en México, y todos los mexicanos estamos en riesgo si no tenemos las medidas preventivas y también si no sabemos identificar las enfermedades. Entonces, miren, el dengue, ya comentaba el doctor Alomía, que es una enfermedad que tiene muchos años en nuestro país, pero que tiene un comportamiento cíclico. ¿Qué quiere decir este comportamiento cíclico? Habla de que hay años en los cuales la enfermedad nos presenta un mayor número de casos probablemente que en otros. Hay algunos años en donde el número de casos de la enfermedad no es tan grande, sin embargo ustedes pueden ver, aquí les traigo una representación gráfica del año 2000 al año 2020. Y podemos ver cómo durante todos los años nosotros vemos estas barras como en color dorado o color café, no sé cómo las vean ustedes en casa, y luego tenemos otras barras en color amarillo o en color más claro. Si ustedes ven, lo que nosotros evidenciamos es que todos los años hay barras, eso es importante, quiere decir que todos los años tenemos casos de dengue, pero que hay algunos años en específico o en particular donde este número de casos se eleva. ¿Por qué? Por ciertas características que tienen que ver con el vector, que tienen que ver también con características climatológicas del momento que nuestro país o que el mundo está viviendo. Es decir, el vector también requiere de ciertas condiciones climatológicas para poder vivir a gusto, para poder desarrollarse y estar entre nosotros. Al vector le gusta vivir cerca de los humanos porque se alimentan de nosotros. Le gusta vivir cerca de los humanos y le gusta vivir dentro de nuestras casas porque ahí estamos nosotros. Entonces esto es importante que ustedes lo sepan. Todos estos vectores viven alrededor de nuestras casas o dentro de ellas. Por eso es importante también que los conozcamos y que podamos identificarlos.
Siguiente, por favor. Entonces, vean, acabamos nosotros de presentarles cómo a través de los años, pues siempre tenemos casos de dengue. Y este año, ¿cómo estamos? Este año nosotros podemos identificar que hay semanas en donde vemos que la curva empieza a aumentar. Yo les decía que el dengue tiene un comportamiento cíclico y esto no habla nada más de los años en particular, sino también dentro del año, de las estaciones del año y de las condiciones climatológicas de nuestro país que propician que haya meses del año donde los casos de dengue aumentan. ¿Por qué aumentan los casos de dengue? Porque mejoran las condiciones para que el mosco viva. Entonces ustedes pueden identificar cómo nosotros vemos que siempre a final de año, por los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, podemos ver un incremento de la curva y posteriormente en noviembre, diciembre, enero, la curva baja nuevamente. Esto es porque las condiciones climatológicas, es decir, cuando nosotros tenemos una temporada de lluvia, aumenta el dengue. Cuando nosotros tenemos una temporada calurosa, aumenta el dengue. Cuando nosotros tenemos bajas temperaturas, disminuye. ¿Por qué? Porque el vector no tiene condiciones propicias para vivir, para sobrevivir. Al no haber vector, no transmite la enfermedad. ¿Sí? Esto es importante y lo vamos a ver también más adelante en las siguientes gráficas. Ustedes pueden ver en este mapa que tenemos colores verdes, colores rojos, colores dorados y tenemos adentro unos números 1, 2, 3 y 4. Existen 4 variantes del virus del dengue. Esto es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque hay algunas variantes que sus manifestaciones, es decir, como nosotros vamos a ver el comportamiento de la enfermedad, es más grave. El dengue virus 2, ¿verdad? Ustedes pueden ver el número 1, 2, 2, 1, 2, 3, es decir, son las entidades de la República y el número de serotipos o de variantes de dengue que se han identificado. Es importante saberlo porque a mí me puede dar dengue hoy y ser dengue virus 1 y en 8 meses me vuelve a dar dengue y es dengue virus 2 o dengue virus 3. Es decir, existen 4 variantes del dengue que están presentes en nuestro país y que estos 4 tienen diferente tipo de gravedad o nos van a dar diferentes manifestaciones de gravedad de la enfermedad. Actualmente se ha identificado que el dengue virus 2 es uno de los que nos da manifestaciones graves con mayor frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces vean, actualmente en este año 2020 nosotros tenemos casos de dengue grave y dengue no grave. ¿Por qué? Porque hay un cuadro clínico de dengue en el cual lo único que vamos a tener es lo que yo les comentaba en un principio: fiebre, dolor muscular, dolor de articulaciones, dolor de cabeza. Pero hay otro tipo de manifestaciones que nosotros a nivel clínico, es decir, cuando ustedes acuden a la consulta o en algunos casos pacientes que tienen que ser hospitalizados, identificamos este tipo de gravedad en la enfermedad y entonces nosotros clasificamos el dengue como dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ustedes pueden ver que la mayor cantidad de casos de dengue en México es dengue no grave. Sin embargo, también tenemos casos de dengue grave. Y muchas veces estos los vemos porque la población no acude a tiempo a solicitar atención médica y entonces a lo mejor un pequeño sangrado de encías que me estaba diciendo atento, atento, ve al centro de salud y no fui, puede desarrollarse o complicarse la enfermedad y pues terminamos con un cuadro de dengue grave. Las comorbilidades también pueden llevarme de tener un dengue no grave a desarrollar manifestaciones de gravedad. ¿Cuáles son las comorbilidades mayormente identificadas en dengue? Diabetes, ¿verdad? Ustedes saben que en México tenemos una gran cantidad de casos de diabetes, entonces diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y si bien no es una comorbilidad, el embarazo es una condición que también puede propiciar que si la mujer embarazada
tiene o es infectada con dengue, pues pueda tener manifestaciones graves. Entonces es importante que tengamos siempre muy presente estas condiciones. Siguiente, por favor. Miren, aquí lo que quiero que vean un poco es, tenemos como siempre pues nuestra curva de COVID. Este año es un año importante, es un año trascendental y ha tenido un impacto en todas las enfermedades y en todos los sistemas que nosotros vigilamos. La situación de estar en COVID y que hubo confinamiento y que estamos siguiendo medidas de sana distancia. Vean ustedes cómo platicábamos acerca de el comportamiento cíclico de dengue. Y nosotros podemos ver que en 2018 vemos esta pequeña montañita en donde está marcado de color amarillo la semana 40. ¿Por qué? Porque estamos graficándoles la semana 40 del año 2020 y la semana 40 del año 2019. Vean, en los 3 años hay dengue, pero vean la cantidad de casos cómo va variando en un año y en otro. Entonces, esto nos da también la magnitud de la enfermedad, es decir, un gran número de personas son afectadas en México por dengue y esto está en toda la República Mexicana. El único estado de la República donde no esperamos o donde no hay transmisión activa de dengue, el único es la Ciudad de México. Y esto tiene que ver con las características climatológicas y la altitud de la Ciudad de México, que no permite, o hasta el momento no se han identificado vectores que tengan el virus. Sin embargo, yo vivo en la Ciudad de México y yo puedo ir a visitar a un familiar a Sonora o yo puedo ir a visitar a un familiar en Veracruz y entonces allá hay vector. Yo vengo a la Ciudad de México y tengo fiebre, tengo dolor de articulaciones y tengo dolor de atrás de los ojos o dolor retroocular. Voy a mi centro de salud aquí en la Ciudad de México y si yo les digo que viajé a una entidad donde sí hay vector, cualquiera que no sea la Ciudad de México, debemos pensar en dengue. Entonces es importante que nosotros también manifestemos que tuvimos un antecedente de viaje, ¿sí? Eso es importante. Siguiente, por favor. Hablábamos un poco de que hay casos no graves y casos graves. En la lámina anterior ustedes pudieron ver que nosotros decíamos que en este año tenemos 50 defunciones de dengue. Todos los casos o todas las defunciones por dengue pasan por un proceso de dictaminación por un grupo de expertos que analizan todas las características de la enfermedad para definir si la persona efectivamente fue el dengue que la llevó al desenlace de su vida, es decir, que causó la defunción. Entonces es importante que ustedes sepan, cada vez que ustedes vean datos publicados de defunciones por dengue, que todas estas defunciones pasaron por un proceso de dictaminación que no es más que una revisión detallada por un grupo amplio de expertos de todo el sector que revisan cada uno de estos casos que tienen en su certificado de defunción que fallecieron por dengue. Entonces, ya hablamos un poco de todo este proceso de la vigilancia, ¿no? El hecho de que yo les diga, aquí están los casos y se comportan así, pues es porque tenemos un sistema de vigilancia que se encarga de captar toda la información referente a los casos, capta el número de veces que una persona puede enfermar, qué personas enferman, de qué grupo de edad, etcétera. Pero hay otro componente sumamente importante y es el componente del programa de prevención y control. En este caso, ustedes saben que yo ya les comenté que el dengue es una enfermedad que se transmite por un vector. Entonces es importante contar con las herramientas para el control vectorial. Ustedes saben, el doctor Ruy López Ridaura, él es el director de Senaprece, ha estado con nosotros y con ustedes muchas veces, y en Senaprece está el programa de control vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Este programa tiene una serie de estrategias que involucran diferentes componentes en México. Involucra la participación comunitaria, involucra la participación del sector público y privado, involucra desde la parte epidemiológica el manejo integrado del vector para prevenir y para controlar la proliferación de este vector, involucra la parte de atención médica del paciente, es decir, una persona con dengue
tiene un tratamiento particular para que esta enfermedad no desarrolle sintomatología de gravedad. Entonces, todo esto se ve en este programa de control, de prevención y control, que involucra también un componente vectorial. Entonces, miren, vamos a hablar un poco acerca de la vigilancia y el control de los vectores, porque yo les dije que si bien la enfermedad se manifiesta en nosotros, en las personas, pues es a través de un vector que va a llegar hacia nosotros. Entonces, ¿qué se hace en México con respecto al control de los vectores? El principal medio para que este vector se mantenga con nosotros, dijimos que eran los criaderos. Los criaderos pueden ser desde una corcholata de agua, un jarrón, una palangana que yo tenga en mi casa con agua porque porque a lo mejor en mi casa o en mi colonia cortan el agua cada tanto tiempo o no tengo acceso a agua potable todos los días, y entonces yo acumulo agua para poder hervirla, para poder bañarme o para poder tomarla. Entonces, todos estos contenedores de agua, si yo no les doy el tratamiento adecuado, si yo no los tapo, si yo no los limpio, si yo no mantengo esta agua cada tanto recambiándola, ¿verdad?, puede ser un posible criadero. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el criadero, la casa del mosquito, está dentro de mi casa. Y muchas veces somos nosotros quienes le proporcionamos pues un hogar, ¿no? Entonces es importante que los conozcamos para que nosotros justo trabajemos en la prevención del vector. Existen en México lo que nosotros conocemos, digo, y en el mundo, como las ovitrampas. Las ovitrampas son contenedores que maneja el programa, contenedores es una forma coloquial de decirlo, que nos ayudan a nosotros identificar en las casas, en las colonias, en donde hay vector, si este vector pone sus huevecillos, estos huevecillos cuántos son y si estos huevecillos están o no infectados con el virus del dengue. Entonces, eso es importante que ustedes sepan que se hace una vigilancia y un monitoreo de todos los vectores, es decir, no porque yo veo el mosco, todos los moscos que hay en mi casa tienen el virus. Tal vez no, pero tal vez sí. Entonces existe un programa especial aquí en México que se encarga de hacer toda esa vigilancia y todo ese monitoreo. Se requieren más de 1,300 personas para hacer la labor de la colocación y la lectura de estas llamadas ovitrampas. Es decir, este trabajo se tiene que hacer semana con semana, el colocar una ovitrampa, esperar que el vector coloque sus huevecillos o trate de reproducirse y después hacer la lectura y la destrucción de los huevecillos. Es decir, ese trabajo no se hace solo y es un ejército de personal de salud que se encarga de dar este seguimiento. Ahora, si yo les comenté que los criaderos y que el mosco le gusta estar dentro de nuestra casa o alrededor de nuestra casa, ¿dónde se colocan las ovitrampas? Justo alrededor de nuestra casa, en nuestros patios. Es importante que ustedes lo sepan para que puedan permitir el acceso del personal de salud que realiza estas actividades. Es personal que está debidamente identificado y que también debidamente y correctamente se presentará con cada uno de ustedes a sus casas cuando su casa sea seleccionada para colocar una ovitrampa para monitorizar vectores. Esto es importante que lo sepan porque es una actividad que se realiza por personal de salud. Entonces, nosotros, la comunidad, vamos a controlar y eliminar, ¿verdad?, los criaderos del mosquito, las casas del mosquito, ya sea permitiendo el acceso del personal que realiza las actividades o haciéndolos nosotros mismos, como no teniendo contenedores de agua que estén estancados o con agua estancada por mucho tiempo sin revisarlos, sin lavarlos, sin voltearlos o sin tapa. Esto es importante. Si ustedes pueden ver en las imágenes que vemos en la esquina superior, vemos algunas de las actividades que realiza el personal de programa. Y la última imagen, esta es muy importante, son camionetas que nosotros conocemos la actividad como nebulización. Esta es una actividad que se realiza también para el control del vector y es importante que ustedes permitan
que esta nebulización se realice en sus colonias, porque algunas veces pues la gente está con un poco de desconfianza de qué es lo que está pasando, porque esta camioneta está colocando humo en mis calles o este humo se mete a mi casa. Bueno, es parte de las nebulizaciones y esto ayuda a controlar el vector, pero es importante que ustedes sepan, si no habían tenido la oportunidad de conocer una actividad como esta, pues básicamente es una camioneta que posee un equipo, una maquinaria especial en la parte trasera que pasa a ciertas horas del día, varias veces al día o varias veces por semana y realiza lo que conocemos como nebulización, y eso es parte del control vectorial que se realiza en México. No tiene que ver con alguna otra actividad fuera de normativa, sino que es parte de las acciones integrales que realiza el programa de control vectorial. Siguiente, por favor. Y pues hablando del medio ambiente, el control del dengue va a requerir que nosotros sobre todo trabajemos en que no existan los criaderos. Entonces esto tiene que hablarnos o nos habla de acción comunitaria, de la intercomunicación también con nuestra parte de los municipios, de los gobiernos, para identificar si nosotros, digamos, en algún parque, en algún panteón, en nuestro peridomicilio, es decir, alrededor de nuestra casa, nosotros identificamos que hay actividades que se pueden realizar para disminuir o para eliminar los criaderos, pues tenemos que trabajar todos en conjunto para llegar a ello. Sabemos que no nada más eliminar criaderos va a terminar o controlar el dengue, también requerimos que, pues por ejemplo, haya agua potable. En los lugares donde no hay agua potable, pues tenemos que tener contenedores con agua, ¿verdad? La idea es trabajar para que eventualmente estas actividades o estas acciones integrales nos permitan vivir mejor y poder tener un buen ambiente para que no se desarrollen ciertas enfermedades, en este caso como el dengue, pues para que no haya hábitats propicios para los vectores y que por tanto cada vez estemos con menores casos de la enfermedad. Siguiente. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué se ha hecho? O dentro de las situaciones que hemos hecho en torno a dengue, pues está la capacitación del personal, porque como les dije, un caso de dengue no grave puede evolucionar a dengue grave si no es tratado adecuadamente, desde que la persona no solicita la atención a tiempo hasta que al llegar al hospital o al centro de salud, pues no sepan identificar la enfermedad o no lo traten adecuadamente. Entonces se han hecho muchos cursos de capacitación. El último curso de capacitación involucró a personal de OPS, se capacitó, como ustedes pueden ver, a más de 10,000 médicos en México para la adecuada atención del dengue. Entonces nosotros mantenemos una capacitación constante de todo el personal de salud y pues creo que este tipo de espacios como la conferencia que tenemos el día de hoy nos permite también capacitar e informar a la gente. Esto es muy importante. La gente debe de conocer la enfermedad, debe conocer la sintomatología y debe saber que muchos de nosotros, todos nosotros podemos hacer una labor muy importante para mantenernos seguros y libres de muchas enfermedades, entre ellas el dengue. Siguiente. Y pues bueno, finalmente, como les comenté, ¿qué actividades podemos hacer al interior de nuestras viviendas? Miren, podemos barrer para eliminar cualquier tipo de basura que pueda acumular agua, eliminar maleza, que también muchas veces debajo de la maleza hay agua limpia y estancada que puede ser un criadero. Nosotros podemos ordenar todos los objetos en la casa, como les dije, verificar que no haya ahí estancamiento de agua donde puede reproducirse el mosco o colocar los huevecillos para que eventualmente pues haya el vector dentro de mi casa. Como les comentaba, tapar todo tipo de recipientes de agua, tirar cualquier objeto que no requerimos en casa, que se está acumulando ahí, que tal vez debajo de él o a un lado de él pueda haber un posible criadero. Dentro de las acciones de protección, nosotros recomendamos en las casas pues colocar mosquiteros,
Para las personas, utilizar pabellones también a la hora de dormir. Recuerden que el mosco también no le gusta el calor, le gusta lo fresco. Generalmente al momento del atardecer, cuando baja el sol, es cuando el vector aparece en mayor cantidad. Muchas veces ustedes identificarán que cuando cae la tarde o muy temprano en la mañana es cuando más vectores puedo tener al interior de mi casa. Y pues bueno, nosotros podemos utilizar pabellones, vestir con camisa de manga larga y pantalones, y vamos a acudir a lugares en donde sabemos que es vector, donde hay vectores, y eso nos puede proteger también. Y finalmente, permitir que durante las nebulizaciones nosotros podamos mantener puertas y ventanas abiertas, porque la nebulización nos va a ayudar a eliminar el vector. Miren, de mi parte, pues básicamente sería todo. Agradecerles como siempre el espacio y finalizar con este mensaje: sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Este es el Aedes aegypti, ustedes lo pueden ver. Es un mosco que dentro de sus características, en sus patitas, tiene unas líneas blancas como de tipo cebra. Entonces es importante que ustedes sepan que este es el mosco que transmite el dengue. Transmite otras enfermedades también, como el virus del Zika o el chikungunya, que probablemente hablemos más adelante de estos temas. Y si no, en la página de la Secretaría de Salud ustedes pueden consultar muchísima información acerca de la vigilancia y del control de todos estos vectores para prevenir todas las enfermedades. Les agradezco mucho y estoy atenta. Gracias.